Hola, buenas noches. En esta plantilla elaborada en Excel voy a mostrar cómo hallar o encontrar los coeficientes de fugacidad y los valores de fugacidad para una mezcla binaria de agua y etanol a partir de la ecuación de Penn-Robinson. La ecuación de Penn-Robinson fue desarrollada en 1976 a partir de Dean Penn y Donald Baker Robinson. Dean Penn era alumno de doctorado del profesor Robinson en la Universidad de Calgary, Canadá. Ese trabajo investigativo por Penn Robinson fue financiado por la Junta Canadiense de Energía para solucionar específicamente problemas de transporte de gas natural. La ecuación de Penn-Robinson se desarrolló para cumplir ciertos objetivos que les mencionaré a continuación. Primero, los parámetros de la ecuación de Penn-Robinson se pueden definir a partir de las propiedades críticas de los componentes de la mezcla y de los factores acéntricos. Segundo, el modelo es razonablemente preciso cerca del punto crítico, particularmente para cálculos de los factores de comprensibilidad y de densidad líquida. Tercero, las reglas de mezclado de la ecuación de Penn-Robinson no debían de emplear más que un parámetro de interacción binaria entre los componentes del sistema, que debían de ser independientes de la presión, temperatura y de la composición. Y la ecuación debe ser aplicable a todos los cálculos de las propiedades de los fluidos en procesos de gas natural. Y cuarto, la ecuación debía ser aplicable a todos los cálculos de todas las propiedades de los fluidos en procesos de gas natural. Para empezar y mostrarles cómo desarrollé la plantilla, en la parte inicial coloqué una tabla donde están las propiedades básicas del sistema: presión, temperatura, temperatura en Kelvin y presión en bar y pascales. Utilizaré la constante de los gases en Joule sobre mol por Kelvin, el cual toma el valor de 8.314. En la siguiente tabla coloqué las propiedades a utilizar de cada uno de los componentes de la mezcla. En este caso, el sistema está compuesto por etanol y agua. Y coloqué una celda para las composiciones del etanol y la composición respectiva para el agua. Cada una de las celdas de todas las tablas tiene un nombre respectivo para localizar más fácil las variables en el desarrollo de la plantilla. Posteriormente tenemos celdas para valores de presión crítica de cada uno de los componentes en pascales y valores de temperatura crítica de cada uno de los componentes igualmente en Kelvin. Tenemos también los valores de los factores acéntricos y las temperaturas y presión reducidas calculadas a partir de la presión del sistema y las presiones críticas de cada uno de los componentes. Como les había mencionado anteriormente, la ecuación de Penn-Robinson no utiliza más que un parámetro de interacción binaria entre los componentes del sistema, es decir que vamos a fijar una sola interacción entre ambos componentes. En este caso tenemos una interacción a la que llamé K12 que toma el valor de menos 0.055. Cabe mencionar que estos valores de las propiedades básicas de cada uno de los componentes del sistema fueron sacados del apéndice A del libro Physical and Chemical Equilibrium for Chemical Engineers de Noel de Nevers. La ecuación de Penn-Robinson, al tratarse de una ecuación de estado que determina el comportamiento de los gases reales, integra funciones de estado como presión, temperatura y volumen. Al ser una ecuación que fue determinada experimentalmente, tiene parámetros como en este caso A, B, alfa, que deben de ser calculados a partir de las funciones y de las propiedades de los componentes. Además, al tratarse nuestro análisis de un sistema binario, se tienen que tener en cuenta las reglas de mezclado para las ecuaciones de estado de Penn-Robinson. En esta parte de la plantilla es donde están calculados cada uno de los parámetros de la ecuación de Penn-Robinson.
En este caso tenemos una variable m que depende específicamente de los valores acéntricos de cada uno de los componentes. Es decir, que se va a calcular un valor m para el etanol y un valor m para el agua. Por otro lado, tenemos otra variable que se denomina alfa. Alfa depende específicamente de las temperaturas reducidas de cada uno de los componentes y también se va a calcular para el etanol y para el agua, que toman estos valores. Tenemos otras dos variables que son A y B, que dependen de la temperatura crítica y de la presión crítica de cada uno de los componentes, y de igual forma se va a calcular un A para el etanol, un A para el agua, un B para el etanol y un B para el agua. Como les había mencionado, al tratarse esto de un sistema binario de agua-etanol, se tiene que tener en cuenta reglas de mezclado para las ecuaciones de estado de los gases, en este caso de la ecuación de estado de Penrose. Tenemos una regla de mezclado que me define la interacción de el componente 1 con el componente 2, que se calcula con la K, que es el parámetro de interacción binario que les mencioné al comienzo de la plantilla, y tenemos un A de mezcla, que depende de las composiciones de los gases en la mezcla y de la interacción que les comenté anteriormente que se calculaba. Al tratarse de un sistema binario, el cálculo del A de mezcla queda de esta forma. También existe un B de mezcla que debe ser calculado a partir de las composiciones y de los B calculados individuales de cada uno de los componentes, como les mostraba acá arriba. También hay un A, otra variable que se denomina A mayúscula, que se calcula a partir del A de mezcla, de la presión, temperatura y de la constante de los gases. Y un B mayúscula que depende de la B de mezcla, de la presión y de la constante de los gases. Voy a irme un poco abajo para mostrarles básicamente cómo queda el cálculo del coeficiente de fugacidad. Finalmente, el coeficiente de fugacidad de cada uno de los componentes en la mezcla depende de la Z de la mezcla, que es el factor de comprensibilidad, depende de la B mayúscula que les mostré arriba y de la interacción de A y del parámetro A. Entonces tenemos que encontrar este factor de comprensibilidad de la mezcla. Para poder hallar el factor de comprensibilidad de la mezcla, tenemos este polinomio de grado 3, al cual se le van a calcular las tres raíces al polinomio, y estas van a tomar los valores de los z del sistema. Pero ¿cuál de estos tres valores se utilizaría? Se va a utilizar el valor del z más alto, debido a que vamos a trabajar es con fugacidad de vapor. La raíz más baja es para cálculos de fugacidad de líquidos, y la raíz intermedia no tiene sentido físico. Entonces, en este punto lo que hice fue utilizar un método de análisis para encontrar las raíces de un polinomio de grado 3. Entonces se tiene que calcular estos parámetros R, Q, y se calcula el discriminante, que es el M. Si el discriminante da menor a 0, el cálculo de las raíces se hace por este método, y si el discriminante da mayor a 0, el cálculo de las raíces se hace por este método y se obtiene una sola raíz de multiplicidad 3. En esta tabla organicé los coeficientes de cada una de las variables del polinomio. El coeficiente que acompaña el z elevado a la 3 es 1, el coeficiente que acompaña el z elevado a la 2 es 1 menos b, y así sucesivamente. Y posteriormente hice los cálculos de los parámetros R, Q y M. En este caso el M me da menor a 0, entonces utilizo el primer método y la ecuación tiene tres soluciones reales. Para el método 1 se debe calcular un teta, y los cálculos de las x se hacen por esas ecuaciones que le mostré anteriormente. Si observamos las x del polinomio, las raíces del polinomio, tenemos de que la raíz más alta
es igual a 0.70. Por ende, esta va a ser la raíz que vamos a escoger como el factor de comprensibilidad de nuestro sistema. Después de esto, ya viene el cálculo del coeficiente de fugacidad utilizando la siguiente fórmula que ya les había mostrado, donde pues el coeficiente es función del factor de comprensibilidad, del B de mezcla, de la de mezcla y pues de los otros parámetros. Para facilitar los cálculos, eh, nombré este pedazo de la ecuación como A, este de aquí como B, este como C, este otro como D y este último como E, y los calculé en una tabla para el etanol y para el agua. Después, el valor del coeficiente de fugacidad es igual al exponencial del A menos el B menos C por D, que ya se calculó anteriormente. Como habíamos evaluado el sistema a una presión de 20 bares y de 423.15 Kelvin de temperatura, obtenemos un valor de fugacidad de 0.76 para el agua, perdón, para el etanol y 0.91 para el agua. Finalmente, se calcularon los diferentes coeficientes de fugacidad a un rango de presiones y a composiciones definidas, una composición baja y una composición alta. Y se colocaron en una tabla y se graficaron, en donde el eje X es igual a las presiones, a las diferentes presiones evaluadas, y el eje Y corresponde al coeficiente de fugacidad para el etanol. La línea naranja es el coeficiente de fugacidad versus presión para el etanol a 0.9 de composición. Y la línea azul corresponde al coeficiente de fugacidad versus presión para una composición de etanol de 0.1. Como se puede ver, a presiones muy bajas el coeficiente de fugacidad del etanol tiende a ser 1. Es decir que cuando un componente tiene una sustancia, se evalúa a presiones muy bajas, se tiende a comportar como gas ideal. Para los gases ideales, el coeficiente de fugacidad es 1. Muchas gracias.